De una primera lectura, lógicamente tendremos que profundizar mucho más en ella, de una primera lectura la resolución ya empieza con una falsedad manifiesta, y no quito ni una palabra de lo que acabo de decir, una falsedad manifiesta, porque comienza manifestando que el recurso del Cádiz, la reclamación por alineación indebida, entró en el FA a las 6:05 de la tarde. Se os ha repartido, se os va a repartir ahora, May os va a repartir una fotocopia del reporter en el cual se acredita fehacientemente que la resolución, y esta es la tercera que se mandaba, porque la mandamos reiteradas veces, entró a las 17:58 horas. Por lo tanto, entró dentro del plazo previsto para ello. Es curioso, además, esto cae por su propio peso. Si esto hubiera sido así, no nos lo hubieran admitido. El comité de competición no hubiera admitido y lo hubiera tenido muy fácil, facilísimo. No es la primera vez. Por lo tanto, esto creo que no merece más comentarios ni que perdamos tiempo en ello. Y vamos a lo que se trata. De todos los argumentos que se exponían por parte nuestra en el recurso, primero en las alegaciones y después ya en el recurso, incluso con la colaboración de insignes compañeros que nos han ayudado en esta tarea, y citando incluso jurisprudencia y estudiando textos de otras resoluciones anteriores de temas parecidos, no iguales porque iguales no había ninguno, de todos estos argumentos, al final el comité de apelación los va estimando uno a uno, y se queda con el que yo, y se lo decía también a Antonio en privado antes, y no me importa repetirlo ahora, si yo hubiera tenido la ingrata tarea de dictar esta resolución negativa, yo hubiera utilizado cualquier otro argumento antes que ese. La verdad, porque el que utilizan es el más débil. ¿Eso qué significa? Eso significa, y tiene una gran importancia, que esa debilidad de ese argumento, yo hablo siempre jurídicamente, a nosotros nos va a posibilitar muchísimo más nuestra tarea en el recurso ante el Consejo Superior de Deportes. ¿Por qué? Pues porque es muy débil, cae por su propio peso. Comienza, para llegar a esa resolución, a ese argumento denegatorio, comienza la resolución citando una serie de preceptos. Bueno, primero entra en un análisis del carácter de la infracción. La infracción que se ha cometido por parte del Hércules es una infracción de un reglamento. Las infracciones de los reglamentos son nulos, son actos nulos de pleno derecho, de tal forma que no son subsanables nunca. Si yo voy conduciendo una motocicleta sin carné, aunque me lo den al día siguiente, iba conduciéndola sin carné. Si yo utilizo una arma y no tengo licencia de arma, aunque me la den al día siguiente, he cometido una infracción del reglamento de la ley de caza y en el caso anterior de la ley de seguridad vial. Por lo tanto, eso no es subsanable nunca. Bien, y no hay apariencia de formalidad. Entonces, una vez que ya entran en el carácter de la infracción y llegan a decir que la infracción tiene un carácter formal más que un carácter objetivo. Y se equivocan por esta razón que acabo de decir, porque es una infracción de reglamento. Por lo tanto, eso es el abecedario del derecho civil. Dicho esto, entran en el tema del dolo o la culpa, porque quieren de alguna forma llegar a lo que llegan al final, a la conclusión que llegan, de la apariencia que ha creado en el administrado la expedición de una licencia. Pero se equivoca totalmente la resolución cuando entiende que ha habido una irregularidad en la expedición de la licencia. Si ha habido una irregularidad en la expedición de la licencia, es según el uso que se haga de esa licencia, no en la propia expedición. La licencia se les pide al Hércules de Alicante para un jugador juvenil y que reunía todas las condiciones para que se les pidiera la licencia como jugador juvenil en el mes de septiembre. Pero esa licencia no la habilitaba, porque se había expedido en el mes de septiembre, para jugar en el primer equipo. Por lo tanto, lo que hay es una irregularidad en la utilización de la licencia.
Y esto es todo el sostén de la resolución. La resolución se basa en la apariencia que ha creado en el administrado la expedición de la licencia y cita una serie de casos. Esos casos que cita, yo, como vosotros comprenderéis, desde las 5 de la tarde que ha llegado esto, que me llama a mí el presidente, hasta ahora no me hubiera dado tiempo de buscarlos. Estos estaban ya de antemano buscados. Es decir, que ya los teníamos nosotros estudiados uno por uno, los casos que cita en la resolución, el Comité de Apelación. Por ejemplo, el caso Barata. El caso Barata, que lo cita, no tiene nada que ver con esto. El jugador tenía un pasaporte falso, el Tenerife, y ahí sí juega la buena fe, y además como ciudadano, incluso estaba legalmente con ese pasaporte, iba a todos sitios, ya no solamente como jugador, y era un pasaporte italiano, comunitario, y por lo tanto le dan la licencia. Pero es porque hay un presupuesto que ya justifica después la resolución. Y el Betis presenta una denuncia de alineación indebida y dicen que no ha lugar, porque ahí sí, ahí esa licencia se había expedido con todas las formalidades, porque era un jugador que presentaba un pasaporte comunitario. El caso Murcia tampoco tenía nada que ver, también era otra falsedad documental. Y todos y cada uno de los casos que aquí se refieren. Por lo tanto, en este caso concreto, lo que se produce es un uso irregular de una licencia que se expide bajo el signo de la buena fe para un jugador juvenil. ¿Y por qué irregular? Porque el equipo infractor utiliza a ese jugador con esa licencia de juvenil que ha sido expedida en el mes de septiembre, como todos sabemos. Y ese es el único argumento, el de la apariencia. Por lo tanto, creemos, y yo lo resumo porque no se trata aquí ahora de una clase de derecho, sino únicamente de unas explicaciones sobre una resolución, y yo no voy a entrar más, salvo que vosotros me queréis hacer alguna pregunta, y yo muy gustosamente os la contestaría, pero también repito que es una primera lectura. Nosotros tendremos que ahondar más en esto, tendremos que estudiarlo en el equipo jurídico de la asesoría del Cádiz, y también se la pasaremos a estos colaboradores externos que tenemos en este caso que estamos llevando en la asesoría, y entendemos por tanto que el único argumento que se queda para desestimar el recurso pues es muy débil, no tiene ninguna fortaleza desde el punto de vista legal, y por lo tanto lo vamos a tratar de echar abajo en el recurso que vamos a presentar lo antes posible, porque aquí sí, ciertamente, en este supuesto, el problema mayor que tenemos, el enemigo mayor que tenemos, es el tiempo, porque todos sabéis que las consecuencias de una resolución en el ámbito deportivo que afecta a la competición, pues tiene una gran trascendencia y por lo tanto para nosotros es muy importante que esto se resuelva lo antes posible. En definitiva, dentro de los 15 días que se nos otorgan, pues vamos a preparar el recurso ante el Comité de Disciplina Deportiva del Consejo Superior de Deportes, que además es un órgano que ya no depende de la Real Federación Española de Fútbol, y bueno, yo esto es todo lo que os puedo decir. Cualquier pregunta que queráis, pues con mucho gusto la contesto. Y la traslado, que es lo siguiente. La resolución que se nos acaba de notificar, en su fundamento, al que vais a tener acceso, evidentemente, en su fundamento 10º, lo que viene a decir es el colmo de las paradojas, y es ni más ni menos que para combatir la resolución del comité que previamente había estado la resolución, sistemáticamente va desmontando todos y cada uno de los argumentos que curiosamente se habían utilizado para desestimar nuestros recursos. Insisto, el fundamento 10º. Y literalmente, os leo el literal de los párrafos que vienen a confirmar estas desestimaciones, dice lo siguiente. Estamos ante una situación generada por un acto irregular consistente en la obtención de una licencia fuera del plazo reglamentario en el que podía haber sido obtenida. Es decir, combate el criterio previo del comité y estima que la licencia en todo caso es irregular. Pero al renglón seguido dice lo siguiente: en ningún caso estimamos lo que venía a decir el comité en cuanto a que se podía convalidar. En ningún caso se puede convalidar. Y esto es fundamental, porque justo a continuación, después de estimar el comité de apelación que no se podía convalidar, dice lo siguiente: ningún precepto autoriza semejante convalidación automática de una licencia nula
por haber sido expedida fuera de plazo. Vamos a ver, señores, lo que intento decirles como abogado es que el Comité de Apelación ha reconocido expresamente que la licencia es nula. Nulo para jugar en profesional. Y en derecho, un acto nulo tiene una traducción jurídica básica, de primero de carrera, y es que no existe, no produce ningún tipo de efecto. Lo digo porque la paradoja la encontramos en el fundamento siguiente, en el 11º. En ese fundamento, para combatir y, en definitiva, desestimar el recurso, se produce la paradoja porque, a pesar de decir lo que os acabo de reproducir, se dice lo siguiente. La cuestión que nos atañe es la siguiente. No considerar sancionable la alineación de jugadores con licencia federativa en vigor, cuyos requisitos de validez, cual ocurre en el caso presente, son puestos en duda. Vamos a ver, lo que les intento decir es que la paradoja está clara desde el momento en que justo en el fundamento anterior me dicen que la licencia es nula y en el siguiente me dicen que la licencia está en vigor. Miren ustedes, si es nula, en ningún caso puede tener vigor ni un solo día, porque en derecho, insisto, los actos nulos no producen efectos jurídicos, ninguno. ¿Se puede escuchar a Javier desde el punto de vista que ha habido prevaricación? Nosotros ahí no podemos entrar, eso nosotros no podemos entrar en ese tipo de consideraciones. Eso saben ellos. Lo que sí comparto con el compañero es que evidentemente son órganos que resuelven materias jurídicas que están, digamos, ajenos a lo que es el sistema procesal judicial español. Es una justicia un tanto sui generis. Pero ahí me tengo que quedar. O sea, partimos de que estos señores trabajan con profesionalidad, con honestidad, etcétera, etcétera. Pero ya les digo, lo que me he limitado a hacer es leerles el literal. O sea, no he interpretado, no he hecho ninguna consideración. Es el literal que ustedes van a tener acceso inmediato y lo van a poder leer. Pero además es que hay contradicción tras contradicción. Si no considera censurable la lesión de jugadores con licencia federativa en vigor. Nosotros, son ellos los que antes hablan de nula. Nosotros nunca hemos dicho que esa licencia no esté en vigor. Está en vigor, pero para juvenil, que es para lo que se dio. Nosotros lo que hemos dicho es que, en base a la disposición cuarta, punto 3 del reglamento que regula la competición temporada 2007-2008, lo que dice es que se está inscrito fuera de plazo. Fuera de los plazos para jugar en competición profesional. Para jugar en competición no profesional, perfectamente, tanto así que podíamos jugar hasta en tercera. Pero, porque no es profesional, pero en profesional no. Pero es que te lo dicen ellos, como lo han dicho anteriormente Javier. Te llegan a echar por tierra el argumento que habéis dado algunos y el argumento que daba el propio comité de competición, donde te dice que pues, en ningún precepto autoriza semejante convalidación automática de una licencia nueva para ser pedida fuera de plazo. Claro, es decir, no es que la licencia sea nula, lo que es nulo es su utilización para poder competir en competición profesional. Que en la ambos licencia casos, es válida para competir en juveniles. En ambos casos llegaríamos no al profesional, mismo... pero nunca es válida para competir en competición profesional. Y eso es lo que siempre nosotros hemos defendido, se nos da la razón y ahora se inventa otra cosa. Es que además empiezan bien porque empiezan analizando el carácter de la infracción. Ustedes lo van a leer. Analizan el carácter de la infracción, no el carácter de la licencia. Ojo, que son dos cosas distintas. Aquí no estamos hablando de una licencia nula, no estamos hablando a esta altura de una licencia irregular. Estamos hablando de un acto administrativo, de una infracción que se produce. ¿Y cuál es el carácter de esa infracción? Empiezan a analizarlo. Caben dos tipos, objetivo y formal, y se van al formal. Y ahí es donde se cierran. Y claro, empiezan a construir más el edificio, porque la infracción no tiene carácter formal. La infracción es nula, es un acto nulo de pleno derecho. Eso es de derecho romano y tradición a todo el derecho tradicional. Está copiado del derecho romano, los actos nulos. Eso lo sabe cualquier civilista que ustedes le pregunten sobre los actos nulos. Y eso es un acto nulo. No es la licencia, por favor.
que una cosa es la licencia, no es una irregularidad de la licencia, es una irregularidad del uso que se hace de esa licencia. El único argumento que se viene a utilizar por el Comité de Apelación es la apariencia y la buena fe. Y como bien dice el compañero, es que en este asunto que nos ocupa, hablar de buena o mala fe, huelga, sobra, es que no tiene sentido, porque cuando un jurista presenta un recurso fuera de plazo, no se puede discutir si se le pasó presentarlo, pero realmente tenía intención de presentarlo. En definitiva, si tenía o no tenía buena fe. Es algo que se produce de forma automática, objetiva, es el calendario, es el tiempo, y el tiempo no tiene ni buena ni mala fe, sencillamente si se cumple o no se cumple el plazo. Por tanto, es una línea que ha utilizado en este caso el Comité de Apelación, insisto, destrozando sistemáticamente las consideraciones utilizadas por el comité que previamente había dictado la resolución, pero al final llegan a esa línea de barajar apariencias y buenas y malas fe, y ya les digo, no es el caso que nos ocupa. Pero y además, la propia reglamentación de la Federación Española de Fútbol, el reglamento de la Federación Española de Fútbol te dice que una alineación indebida no hay ni mala ni buena fe. O la hay o no la hay. Una de las dos cosas, pero no se puede, no exime el que no haya habido buena fe. Lo dice el propio reglamento de la Federación Española de Fútbol. Por tanto, digo que son muchas el único argumento que se utiliza en la resolución, y con esto creo que es un resumen de todo lo que hemos dicho, está en el 2º. La anterior doctrina conduce a la desestimación del recurso, pues la apariencia creada por la incorrecta expedición de la licencia federativa amparo suficientemente probada. ¿Incorrecta, no señor? No señor. Ni fue incorrectamente expedida, fue correctamente expedida, y por lo tanto no le ampararon. ¿Está claro? Y eso es. Por lo tanto ahí se resuelve. Sí, exactamente. La anterior doctrina conduce a la desestimación del presente recurso, pues la apariencia creada por la incorrecta expedición de la licencia federativa por los servicios de la actividad corresponde amparo suficiente al denunciado. Pero usted, que no es que la licencia es correcta, se ha dado, está bien dada para jugadores juveniles, que eso no es lo que usted está aquí juzgando. Usted lo que está aquí juzgando es si se ha utilizado correcta o incorrectamente. Y se ha utilizado incorrectamente porque ustedes mismos estaban admitiendo anteriormente que no se convalida. Si no se convalida, lo han utilizado incorrectamente.